Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Agradecerles el que vean esta pequeña grabación, este webinar, que yo creo que es importante para entender un poco el coaching educativo y los 5 retos para el siglo XXI. Y este es el primer webinar que tenemos en este primer módulo de Fundamentos del Coaching Educativo, que está dentro de la doble certificación de experto en coaching educativo certificado por la Universidad del Valle de Guatemala y por mi consultora Bo Consultores, y que consta de 3 módulos, cada uno de ellos de 100 horas de duración, y que en total esta certificación tiene 300 horas. Con lo cual el siguiente módulo, que tiene que ver con las herramientas de coaching, que empezarán en julio, y el otro que acabará en diciembre, que tiene que ver con el talento, el rol del rol docente. Así que tengo que decirles que, en primer lugar, estoy muy agradecido a la Universidad del Valle de Guatemala, que cuenten conmigo, que cuenten con mi empresa, con Bow Consultores, para poder impartir este eh, título de experto universitario en coaching educativo, uno de los pocos que hay a nivel internacional relacionado con la disciplina, exclusivamente de coaching educativo. No hay muchos y, por lo tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos porque vamos consiguiendo hitos poco a poco, dando pasos agigantados para que el coaching educativo sea algo importante, que tenga una base científica, y por lo tanto yo creo que aquellos que nos guste esta disciplina nos permita o bien detectarla, tenerla como herramienta para aplicar en nuestras aulas o aplicar en nuestros proyectos y mejorar nuestro rol profesional, o bien como una filosofía de vida para ser coaches educativos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y que por lo tanto también nos queramos dedicar a esto y por lo tanto mejorar la calidad del sistema educativo y transformar por ende la sociedad. Dicho esto, me gustaría presentarme, aunque la mayoría de ustedes ya me conocen por todas las de los vídeos y el material que hemos introducido en el campus virtual de este primer módulo de Fundamentos del Coaching Educativo. Mi nombre es Juan Fernando Bou, yo soy el socio fundador de Bou Consultores, soy licenciado en Psicología y coach educativo. Llevo más de 20 años, me considero pionero en el coaching educativo, allá por el 2004-2005 aproximadamente, que creé esta modalidad, esta especialidad, porque en aquel momento no existía a nivel internacional. Yo, de hecho, me formé inicialmente en Executive Coach, de coaching ejecutivo, pero afortunadamente luego pensé que podía ser una muy buena herramienta para adaptarla al aula y a todos los niveles, no solo para mejorar ese proyecto que tiene la Universidad del Valle de Guatemala de coaching para la excelencia, y por lo tanto reducir el abandono escolar de aquellos alumnos de primer grado, y también incrementar la motivación y por lo tanto la cohesión, el engagement de estas personas con respecto a la institución y de ellos mismos con su trayectoria profesional, y crear más talento en el país, que yo creo que es muy necesario para todos los países hoy en día, el no exportar talento, sino tenerlo, ese que lo has creado tú desde muy pequeño con la formación que has recibido en las etapas inferiores. Así que creo que estamos de enhorabuena todos los que estamos en este módulo, porque yo creo que tenemos que ser capaces de disfrutar, de aprender, y creo que es interesante también que sepáis que en el segundo webinar me gustaría que estuvierais presentes en directo para que me pudierais hacer las preguntas que queráis, ¿no? Hablaremos en aquel webinar de futuro. Hoy vamos a hablar más de pasado y presente, de cómo hemos llegado aquí, cómo ha llegado el coaching educativo y cuáles son los 5 retos también que tenemos también para el siglo XXI. En este caso, me gustaría también comentarles que al ser un título de experto universitario, que yo creo que es la máxima formación que podemos tener en coaching educativo, yo creo que se tienen que sentir con confianza cuando salgan de este máster, cuando salgan de este título de experto certificado, pero como todas las certificaciones nos darán una titulación. Esto nos permitirá ser coaches educativos, pero quizás nos faltará lo más importante, que es la práctica, la práctica, la práctica, la experiencia, la experiencia, la experiencia y el entrenamiento. Quiero decir que es una de las patas importantísimas. A lo largo de esta semana próxima les enviaré un mensaje también, porque estaremos en la mitad del curso. El curso, como saben, este módulo 1 de Fundamentos del Coaching Educativo dura 2 meses y por lo tanto estamos ya
casi a mitad camino y deben ir entregando todas las tareas que propone el máster y, evidentemente, preguntándome todas las dudas que requieren. Incluso podríamos tener, si quieren, alguna tutoría virtual que podríamos abordar alguna de las temáticas, algunas dudas de las que tienen y la pueden solicitar a través del campus virtual o de todas mis redes sociales, contactando a través de cualquiera de ellas. Dicho esto, y iniciando un poquito cuáles son los retos, podríamos ver que el objetivo que tenemos para estas charlas, entre este webinar y el siguiente, es hablar de 10 retos. Hoy vamos a hablar de 5 solo y el próximo día trazaremos 5 retos ya, pero de muy, muy futuro. En este caso, lo que me gustaría aquí es determinar qué podemos aportar nosotros al coaching educativo y qué nos puede aportar a nosotros y cuál es, dijéramos, la ventaja de esta disciplina, ¿no? El primer reto personal o profesional que debemos tener en cuenta, y más hoy en día que estamos viviendo una pandemia, es o cambias o te cambian. Estamos inmersos desde hace ya mucho tiempo en cambios sociales constantes que afectan a nuestra profesión, afectan a nuestros estudiantes, a sus necesidades, a las expectativas, a la formación de las familias, a las expectativas que tienen estas familias con respecto a la educación de sus hijos y tenemos que constantemente detectar cuáles son porque tenemos que dar respuesta a estas expectativas y a estas necesidades. Una de las expectativas que tienen o que manejan estos estudiantes es que quieren recibir una educación mucho más activa, mucha más presencial, mucha más práctica, mucha más siendo protagonistas. Por lo tanto, tenemos que acudir a metodologías activas, metodologías colaborativas eh, que les enganchen y con una parte evidentemente muy digitalizada y con elementos de gamificación. Sin olvidar, evidentemente, y para esto está el coaching, de atacar hacia la emoción. Cuando nosotros somos capaces de conectar con la emoción positiva del alumno, independientemente de la metodología que estemos utilizando, tenemos mucho avanzado para que ese alumno esté satisfecho con mi asignatura, esté satisfecho con el centro, con la universidad y esté satisfecho consigo mismo y evidentemente incremente su rendimiento académico. Por lo tanto, tenemos que ir adaptándonos a todos los cambios que vayan sucediendo, que les tengo que avanzar ya, y esto va a ser así, que a medida que vaya pasando este siglo, los cambios vendrán antes. Quizás en el siglo pasado, en el siglo XX, los cambios se producían cada 30 o 40 años. Hoy en día probablemente los cambios se van a producir cada 5 o 10 años. Por lo tanto, tenemos que prevenirlos, tenemos que estar pendientes a nivel social de todo lo que está ocurriendo, porque probablemente esto afecte al mundo educativo, pero también qué está demandando el mundo educativo. El otro día impartí una conferencia para una universidad también latinoamericana, mexicana, y estuvimos hablando de los retos que propone la educación en general, ¿no? Y yo creo que uno de los retos que debemos afrontar ya es recuperar el prestigio que probablemente hayamos perdido y la capacidad de influencia en el panorama internacional. Para eso debemos los docentes, las instituciones educativas, coger confianza y mostrar al mundo que somos capaces y que nos necesitan y evidentemente convencerlos de que el rol docente es muy importante y la educación es súper importante y luego evidentemente ir de la mano y convencer también a las instituciones públicas, a los políticos, a que inviertan mucho más dinero en educación. O sea, recuperar el posicionamiento que teníamos hace unos años y que probablemente lo hayamos perdido. Esto es lo más importante. Y luego algunos cambios, evidentemente, internos, cambios que suponen una metodología, unos cambios metodológicos, didácticos y probablemente algunos cambios arquitectónicos, como bien han hecho en la Universidad del Valle de Guatemala, con espacios amplios que permitan interacciones, sinergias entre los estudiantes, que permitan hacer cosas diferentes. Y yo creo que esto es, esos cambios sociales que están ocurriendo son cambios también que nos determinan a la hora de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos cambios sociales que se producen desde hace mucho tiempo en la era agraria, que ya queda muy lejana, en la era industrial, que parece fue hace 150 años, 200 años, pero parece que fue también muy lejana, y ahora estamos en esa era del aprendizaje, del aprender a aprender, de la digitalización, de la globalización, y debemos entenderla de una manera diferente. Si no entendemos, si no nos adaptamos nosotros también como personas y como docentes, difícilmente vamos a poder hacer que
nuestros alumnos se adapten. Nosotros somos o debemos convertirnos en modelos y referentes para ello. Este ciclo vital o estos cambios siempre deben estar basados en la ciencia. Nosotros somos investigadores, somos docentes universitarios y vivimos de evidencias científicas y momentos empíricos y debemos hacerle caso a la ciencia. Y en este caso la psicología nos dice que una persona cuando sufre un cambio en su vida importante, o en este caso todo un sistema planetario sufre una pandemia como estas que afecta a todo el mundo, ocurren una serie de cambios que debemos conocer porque esto nos va a permitir luego también actuar y ayudar al alumnado, a otros compañeros, si soy equipo directivo, a la gente del proyecto. Y esto es muy importante. Conociendo muchas veces la información científica, puedo estar mucho más tranquilo, puedo tener mucho más paciencia y además saber hacia dónde se dirige la actitud o el comportamiento de una persona y por lo tanto ayudarle o tener la paciencia suficiente para que cambie. En este caso lo que le vamos a mostrar es el ciclo vital del cambio en una figura con dos ejes, el eje de abscisa y el eje de ordenadas, el eje de abscisa que era el tiempo y el eje de ordenadas que es la respuesta emocional, que puede ser activa o pasiva, y veremos una serie de pasos que se van trazando en función a lo que siente una persona en general cuando se produce ese cambio. Cuando se anuncia el cambio, lo primero que notamos, y eso lo tenemos como muy a fuego lento, porque lo hemos vivido hace año y medio aproximadamente, es inmovilización, miedo, confusión, disociación cognitiva, no me lo creo, cómo puede estar pasando, esto me paraliza, evidentemente porque no he vivido una situación similar, pero si dejamos pasar el tiempo y lo vamos reconduciendo de alguna manera, esa inmovilización ya realmente, que es una emoción muy pasiva, como que te deja con muy baja energía, como paralizado, sin saber qué hacer, ya va cogiendo una emoción un poquito más activa, esa negación que es necesaria para seguir avanzando y para ir aceptando el cambio, esa defensa contra la realidad que no se acepta, esa negación de decir no puede estar pasando lo que me está pasando, yo no pensaba jamás que iba a estar en esta situación. A mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando aquí en España cerraron totalmente y no podía salir de casa. Y nosotros esto que ocurrió un 14 de marzo, si no recuerdo mal, o un 13 de marzo, viernes 13, claro, no podía ser de otra manera, a las 12 de la noche, para más INRI. Bueno, pues nosotros desde enero ya estábamos viendo que en China estaban sucediendo algunos casos, pero nunca pensamos que iba a cruzar rápidamente del oriente hacia occidente. E incluso 3 o 4 semanas antes de este fatídico día del 13 de marzo, que aquí en España cerraron toda la posibilidad de comunicarse y de poder relacionarse, tenías que quedarte en casa. Cuando estaba en Italia 2 semanas antes, que esto está a 2 horas en avión, tampoco lo estábamos viendo. Pensábamos que se iba a quedar en Italia y que a nosotros no nos iba a afectar. Esto es muy humano, ¿no? Pero tenemos que aprender a revertirlo de una manera rápida. Esa negación enseguida se pasa a enfado, pero fíjate si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. Y este enfado también me va sacando un poco de esa emoción tan pasiva, de ese letargo, y con ese tiempo que, como veis, va sucediendo el tiempo, mi cerebro va intentando analizar qué puedo hacer para, digamos, superar esos obstáculos. Desenfado me lleva ya a intentar cosas, a intentar minimizar el impacto, a una negociación conmigo mismo y también a una búsqueda de información que me permita determinar qué puedo hacer yo para poder superar esto y poco a poco, evidentemente, hay momentos también de altos y bajos. En este caso, esa negociación puede llegar en algún caso a una tristeza, a una frustración, porque estoy intentando hacer cosas y veo que esto va para largo, o una sensación de pérdida, una sensación de vitalidad, de baja de vitalidad. Esto lo hemos pasado muchos, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Levantarnos por la mañana y levantarnos con una pesadez impresionante, ¿no? Como si tuviéramos encima de los hombros una placa de hierro brutal, ¿no? Y con muy poca energía, ¿no? Como la sensación de indefensión, ¿no? De indefensión aprendida, de no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Afortunadamente de esta tristeza empezamos a salir ya con tiempo. Habéis visto que vamos buceando en el tiempo
y en la emoción, que es como un carrusel de emociones. Y afortunadamente, como os decía, esta tristeza acaba en la mayoría de los casos, el 80% de los casos, empezando a remontar y solo hay un porcentaje muy pequeño, que es un 20% aproximadamente, que esa tristeza se convierte en depresión. Como saben ustedes, los porcentajes que están manejando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que se ha incrementado en torno a un 25% los casos de ansiedad y depresión en el mundo, y esto es lógico en una situación en la que estamos viviendo, pero bueno, pues esto habrá que atajarlo también. Los docentes tenemos que estar preparados para el curso escolar próximo, probablemente que este punta del iceberg que quizás no estamos viendo, a la base del iceberg hay esa materia, esa necesidad, esos recursos emocionales que debemos poner en juego para tratar a nuestros alumnos y también a las familias que lo necesiten. Afortunadamente, con el paso del tiempo y siguiendo el ciclo vital del cambio, que está basado en hechos científicos, empezamos a probar nuevas alternativas, a testearlos y finalmente aceptamos este cambio, aceptamos este responder de forma realista, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora, a partir de ahora voy a coger las riendas de mi vida, voy a intentar ser responsable en el sentido de tener una vida para responder, de hacer cosas, de ser proactivo y vamos superando este mal momento, pero claro, ha tenido que pasar mucho tiempo y hemos tenido que pasar un carrusel de emociones importante. Lo importante de saber esta investigación y esta información científica es que sabemos que con el tiempo podemos superar incluso situaciones muy complejas. Situaciones de duelo, situaciones de pérdida. El tiempo, quizás, como dice el refrán, lo cura todo, pero tenemos que tener una mente preparada para esto. Eh, el hecho de tener esta información nos hace también saber que tenemos que resistir, que podemos resistir, ¿no? Porque esto es básico y fundamental para todo el mundo. Normalmente casi todo el mundo, el 80 al 90% de las personas, siguen este patrón del ciclo vital del cambio. Una vez tenemos claro esto, la conclusión es que si cambia nuestro entorno y nuestro alumnado, si cambia la manera de enseñar, si cambia la sociedad, nosotros también tenemos que cambiar como docentes. Y esto es otra de las cosas que nosotros proponíamos en esta charla que tuve con una universidad, donde decíamos que después de intentar situar en la educación en el panorama internacional que le correspondía, luego tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros también. El profesorado tiene que adaptarse, el profesorado tiene que seguir formándose, el profesorado tiene que digitalizarse, el profesorado tiene que también coger un rol diferente. Es la piedra angular del sistema educativo, este profesorado, pero a su vez el rol ha cambiado. Ya no es un rol de transmisor de información, es un rol más de docente coach, donde hace protagonista al alumnado, trabajando en equipo, trabajando otra serie de competencias, con otras metodologías activas, siendo ese coach que le acompaña, que es ese acompañante de lujo, ese guía que le va dando recursos para que consiga los objetivos académicos trazados en el trimestre o trazados en el año escolar. Por lo tanto, ante un cambio, debemos cambiar nosotros y el centro y adaptarnos a ello. Esto es lo que hemos hecho en esta pandemia. Nos hemos adaptado muy rápidamente, casi todos los centros, a la digitalización, al online, y quizás ahora se quede un modelo híbrido, ¿no? Que nunca pensaríamos que la presencialidad iba a perder peso, ¿no? Y ahora sí que sabemos que la presencialidad evidentemente va a seguir, pero probablemente con un porcentaje mayor para la parte online y un modelo más híbrido con mucho más peso para las plataformas virtuales. El segundo reto que tenemos por delante es saber que la palabra mágica en todo este sistema, en todas estas ecuaciones, es el alumnado. Para nosotros el alumnado tiene que ser el protagonista y es nuestro usuario por naturaleza y más en el tema de la universidad, ¿no? Donde el peso de las familias y la implicación de las familias es menor que en formación no universitaria. Por lo tanto, el alumnado tenemos que hacerlo protagonismo, tenemos que conocerlo bien, tenemos que saber cuáles son las expectativas y las necesidades, tenemos que saber por qué ha elegido nuestro centro, nuestra universidad, si es un alumno ya mayor, y si no también, por qué lo han elegido sus padres, la familia, y a partir de ahí intentar darle aquello realmente que él va solicitando. Es igual que cuando yo estoy en un curso de formación, ¿no?
Yo necesito saber cuáles son sus expectativas, las expectativas vuestras, de los participantes, del alumnado, para a partir de ahí darle aquello que necesitan, incluso cambiar mi formato, ¿no? Yo siempre cuando voy a dar un curso tengo una idea preconcebida de lo que quiero impartir, unos objetivos, un contenido, pero en función de las expectativas que siempre las pido al inicio del curso, probablemente cambio el contenido y les doy otro contenido, o parte del contenido continúa, pero luego doy un contenido nuevo, porque esto es ley de vida y tiene que ser así. Sin alumnado, evidentemente, no hay institución escolar. Nosotros bebemos y nacemos y nos desarrollamos gracias al alumnado y estos son nuestros verdaderos clientes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer, en primer lugar, que incrementen el engagement con la universidad, que se pongan la camiseta de la universidad, del centro escolar, que incrementen la motivación, que se sientan satisfechos de la elección que han hecho, de que saquen todo su talento y a partir de ahí que consigan el objetivo, no solo académico, sobre todo en el ámbito universitario, sino profesional, porque en el ámbito universitario ya están no solo pensando en sacar el grado, la carrera, sino además luego hacer una elección profesional en el mundo de la empresa, en el mundo de lo público, en el mundo de la investigación, de la docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener esa cultura de marketing educativo, esa cultura de servicio al alumnado, de servicio, pero sin servilismo, ¿no? Un servicio de tú a tú, un servicio horizontal, un servicio del que se merecen, ¿no? El tercer reto tiene que ver con el optimismo, ¿no? Con la psicología positiva de Martin Seligman. Cada vez es más importante en todos los ámbitos el concepto de felicidad. Lo hemos visto ahora, aquellas personas que han sido optimistas, que han visto el vaso medio lleno antes que medio vacío, han soportado mucho mejor el confinamiento, ¿no? Aquellos que tenían esas creencias, ¿no? Positivas, esa manera de ver la vida, ¿no? Esas gafas de color de rosa o color azules han visto la vida mucho mejor que aquellos que se han puesto las gafas negras y por lo tanto han afrontado mucho mejor los cambios. Necesitamos escuchar a las personalidades, a los grandes gurús de la psicología positiva, de aquellos que manejan los conceptos de la motivación, del optimismo, de la resiliencia, conceptos relacionados con el bienestar, con el wellness, y en este el máximo exponente es Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Que nos dice que realmente cada vez es más importante conocer cuál es la felicidad. Y él decía que la felicidad principalmente se consigue con nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y el coaching educativo entronca perfectamente con esto, porque es una herramienta de crecimiento y desarrollo personal. Lo que pasa es que el coaching educativo, posteriormente, al adaptarlo al mundo de la organización académica, al mundo de la educación, ha tenido que sufrir algunos cambios en el sentido de que, sin perder su esencia, la esencia del trabajo del ser, pues evidentemente ha entrado en contacto con un contexto que es sistémico, es un contexto global, colectivo. El mundo educativo es sinérgico de relaciones y, por lo tanto, este coaching que nace desde lo individual y para el crecimiento y desarrollo personal de las personas, tiene que adaptarse también a una situación que es el entorno educativo colectivo, sistémico, sinérgico, de relaciones, metodológico, didáctico, y por lo tanto en ese camino, en ese proceso, en ese equilibrio, es en el que nos mantenemos. El cuarto reto profesional o personal es conocer muy bien cuál es, sabiendo las ventajas de la felicidad y del bienestar, como nos decía Martin Seligman, sabiendo dónde está el éxito, saber la fórmula del éxito, que está formado por actitud más actitud con C. Aptitud con P, que tiene que ver con el conocimiento, con las competencias, con las habilidades, con la técnica, con el expertise, con la experiencia de la docencia, con la experiencia del saber dar clase, con mi capacidad comunicativa, de hablar en público, de generar artículos científicos, de conocer mi asignatura. Esto es todo aptitud con P, pero si os dais cuenta, la más importante, donde ponemos toda la importancia, es la actitud con C. Por eso es la fórmula éxito igual a aptitud con P por 2 por actitud con C. La actitud que tiene que ver con mi carácter, mi personalidad, mi manera de entender la vida, ¿no? Mis creencias, mi manera de enfocar las situaciones, mi manera de dar respuesta a los problemas, mi manera de
levantarme en las situaciones complicadas, de esa resiliencia, de no procrastinar. Esto es actitud. Y esta actitud es la que nosotros más valoramos, porque es la que más te lleva al éxito. Em, es un poco la diferencia entre el cociente intelectual y el cociente emocional, ¿no? El cociente intelectual, que hace 40 o 50 años estaba muy en boga. De hecho, cuando yo iba al colegio en los primeros años, casi todos los años en el colegio me pasaban ese test de inteligencia de Wechsler para detectar qué nivel de inteligencia tenía, porque esto iba a marcar mi desarrollo académico. Y hoy en día esto ya no se hace, afortunadamente, o se hace muy pocas veces, y sobre todo al alumnado lo que queremos medir en él es el nivel de cociente emocional, ¿no? El cómo siente, el cómo empatiza, el cómo se relaciona, cómo se conoce a sí mismo y también la capacidad que tiene de gestionar sus emociones, ¿no? De controlar la impulsividad, que es quizás para mí lo más importante junto con la pasión, ¿no? Esa felicidad que decíamos antes, y este éxito y esta actitud te lleva un poco hacia la pasión, ¿no? Hacia la vocación por lo que haces, ¿no? Hacia sentir la empresa. Nosotros en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua definimos pasión por la vehemencia en hacer las cosas, ¿no? El, el- el dotarle de mucho significado a aquello que hacemos, ¿no? Esto que está relacionado también con el mindfulness, el vivir el presente, ¿no? El Hakuna Matata, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Cuando tú estás viviendo el presente y teniendo toda la intensidad de tus emociones y de tus estímulos y tus sentidos en algo que está sucediendo ahora, difícilmente vas a entrar en contradicción. Difícilmente vas a entrar ni en depresión ni en ansiedad. Eso es nos sucede cuando estamos anclados en el pasado, que derivamos en tristeza, en depresión, o bien cuando estamos demasiado, excesivamente preocupados por el futuro, que genera muchas veces estrés y ansiedad. Por lo tanto, también es muy importante saber vivir en presente. Yo diría que complementario a saber dónde queremos llegar, qué queremos ser de mayores. Por lo tanto, aparte de conocimientos, necesitamos competencias, habilidades, capacidades, pasión, vitalidad, energía, y yo creo que dedicación. Y esto es la fórmula del éxito. Este balance entre lo que tenemos que tener y lo que debemos que aportar al alumnado. Y ya para ir acabando, y con respecto a este quinto reto profesional, me gusta, esto es muy de coaching, esta diferenciación, esta dicotomía, eh, que nosotros llamamos distinciones, ¿no? Distinciones en el lenguaje, que son acepciones diferentes entre la responsabilidad y el victimismo. Nosotros siempre nos gustaría que las personas estuvieran en el lado de la responsabilidad, de la proactividad, en el lado de la responsabilidad antes que del victimismo, ¿no? Evidentemente la responsabilidad nosotros la dividimos, es una palabra que dividimos en dos: habilidad para responder, habilidad para tomar decisiones, habilidad para hacer una elección entre varias alternativas y luego poder tomar una decisión. Y yo creo que esto nos capacita para que llevemos las riendas de nuestra vida, nos capacita para ser honestos, para ser proactivos, para poder tomar decisiones, para adelantarme a los obstáculos, adelantarme a las consecuencias, adelantarme a los imprevistos, adelantarme a estos cambios sociales y tener esa visión de lo que puede suceder, establecer ese plan estratégico. Y todo lo que sea victimismo me lleva a todo lo contrario, me lleva a la pasividad, me lleva a la queja, me lleva a estar de espaldas al mundo, de estar cabreado con todo el mundo, y por lo tanto en cualquier entorno y más en el académico es muy importante que todos vayamos en la misma dirección. Equipo directivo, o sea, rectorado, vicerrectorado, decanatos, profesorado, alumnado, familias, vayamos todos en la misma dirección, todos tengamos claro en qué institución académica estoy cursando mi carrera o mi grado, cuáles son la misión, la filosofía, la escala de valores de esta institución académica y qué persigue, cuáles son sus objetivos, y yo debo remar en esa misma dirección y todos debemos remar en la misma dirección porque somos parte de esa trayectoria académica, somos parte de esa institución académica. Esto nos da fuerza, esto nos da responsabilidad, orgullo de pertenencia, esto nos hace ser mejores personas y por lo tanto dar más validez a mi título académico. Por lo tanto, yo quiero también que este título universitario de experto en coaching educativo, certificado por la Universidad del Valle de Guatemala,
y por mi empresa Bow Consultor, por lo tanto con doble certificación de los poquitos que hay a nivel internacional, digamos, lo cojamos como propio, lo hagamos propio y además nos sintamos satisfechos de cursar esta formación y lo expandamos, ¿no? Digamos, estemos orgullosos y se lo contemos a nuestros amigos, ¿no? Tengo esta titulación, voy a ser coach docente y esto me va a servir para mi profesión, me va a servir para las funciones que yo estoy realizando en estos momentos o para mi vida en realidad, porque al final la ventaja que tenemos con estas disciplinas de crecimiento y desarrollo personal, como el coaching educativo, es que son transversales. No solo me sirven para mi profesión o para el día a día de lo que yo estoy haciendo en la universidad, no, me sirve para relacionarme con mi pareja, me sirve para educar mejor a mis hijos, me sirve también para tener respuesta ante situaciones complicadas, me sirve también para no caer en determinados momentos en tristeza, sino saber salir de esas situaciones, para tomar mejores decisiones, para mejorar mi capacidad de relacionarme con los demás, de comunicarme de manera adecuada, porque si tiene algo que ver con esto es la diferenciación que existe en el tono, en la forma de comunicarme, tanto verbal como no verbal, como la capacidad de generación del lenguaje, de dar y recibir feedback. Por lo tanto, no caigamos en ese victimismo, que ese victimismo nos lleva un poco a esa capacidad de pensar que no somos capaces de generar cambios en el futuro, no somos capaces de transformar la sociedad. Y esto es lo peor que se puede hacer. Por lo tanto, analicemos qué actitud estamos tomando dentro de mi organización, dentro de mi día a día y intentemos pasar a la acción. Y por lo tanto, un poco resumiendo este último quinto reto, reemplacemos la actitud que implica no hacer nada, se implica ese victimismo, ¿no? Que yo siempre estoy echando las culpas a los demás, es que esto es por el gobierno, es que esto es por el rectorado, es que esto es por el alumnado, que no me hacen caso, es que esto es porque está lloviendo, es que esto está porque realmente, y a partir de ahí responsabilicémonos nosotros, hagamos aquello realmente que nosotros podemos hacer y a partir de ahí reconozcamos que tenemos al menos una posibilidad de acción y permitirnos un cambio en nuestro metro cuadrado. Quizás no podemos hacer muchos más cambios, ¿no? Quizás eso es utópico, pero al menos sí que tenemos un radio de acción en el que podemos nosotros interactuar y cambiar y hacer cosas diferentes. Así que en conclusión, querría que en este primer webinar me gustaría que fuéramos capaces de entender esto que es del coaching, expandir y saber cuáles son los beneficios del coaching y comentarlo a otros compañeros si realmente estoy disfrutando para que puedan al menos, como a mí me pasó hace 20 años, que me lo comentó un compañero aquí en España, en Madrid, que estaba ya en una consultora de recursos humanos y estaba recibiendo formación en coaching y era tal el disfrute que a mí me lo hizo sentir y me hizo introducirme en esta profesión que ahora está siendo mi profesión principal y a partir de ahí leí bibliografía, hice un cursito pequeño y luego ya decidí hacer un curso mucho más potente, como están haciendo ahora ustedes. Por lo tanto, démoslo, que no nos dé vergüenza, démoslos a conocer, ofrezcámoslo a otros colectivos y a otras comunidades y evidentemente aquellos que tengan esa posibilidad de establecer alguna investigación o establecer algún tipo de colaboración, de sinergias o alguna articulación científica, algún artículo científico, pues que lo hagan para darlo a conocer a otros países, ¿no? A otras ciudades, a otras entidades educativas, ya que estamos a través de las redes sociales todos conectados y por lo tanto en un mundo globalizado y de sinergias. Con lo cual, lo primero que les voy a pedir es que disfruten con el curso, que disfruten, que hagan todas las tareas. Son tareas para mí muy importantes, unas más y otras menos, que cualquier duda que tengan me la pregunten, que si quieren incluso tener alguna tutoría virtual, me la soliciten a través del campus virtual y que quedo a su disposición para cualquier cosa que quieran. Así que espero que les esté gustando el curso. Estamos, como he dicho, a mitad del curso y por tanto la semana próxima les enviaré un mensaje para que vayan intentando acelerar en ese proceso de entrega de tareas y siempre a su disposición. Por lo tanto,
Muchas gracias. Espero que les haya gustado este primer webinar y en el siguiente webinar, a partir de ahí, me gustaría que fuera directo, en presencial, y que me pudieran hacer las preguntas, las dudas que tienen, porque será un par de semanas antes de finalizar este módulo, todas las dudas que tengan y que no me hayan preguntado a través de la plataforma sobre el coaching educativo. Así que gracias, que pasen un feliz día y un buen fin de semana.